Buenas tardes, apreciado grupo de doctorado en gerencia de la Universidad de Yacambú. Voy a hacer una pequeña exposición de sustentación del rombo y las 4 dimensiones filosóficas dentro del desempeño organizacional. Para eso vamos a trabajar el rombo filosófico a través de 4 dimensiones que le voy a explicar al grupo de compañeros doctorantes y a mi profesor doctor José Edicio Corrales Valle. En primer lugar, el rombo filosófico lo podemos observar dentro de una figura que va a aparecer en pantalla. Esa figura es fundamental para que empecemos nosotros a conocer de qué se trata la praxeología, la axiología, la ontología y la epistemología. Como pueden observar en este momento en la pantalla, la figura nos determina esas 4 dimensiones. La praxeología tiene que ver con la creación, lo bello, lo bueno, o sea, el comportamiento del comportamiento humano, y se basa en los 5 sentidos que tiene la persona humana. En relación con la axiología, tiene que ver con la legitimación, tiene que ver con el bien y los valores organizacionales. Y la ontología, que tiene que ver con la razón de ser. En este aspecto, nosotros podemos determinar también que dentro de la epistemología es la validación y la verdad. En la gráfica que ustedes están observando, vamos a hacer la explicación del rombo y las 4 dimensiones filosóficas a través del desempeño organizacional, que en la columna a mano izquierda van a aparecer como la conclusión de cada uno de los temas leídos dentro de este proceso a través de la bibliografía del rombo y las 4 dimensiones, que tiene que ver con el grupo humano y gestión de la autora René Bédard. Asimismo, una bibliografía de Castillón 2008 en su artículo Administración y Sabidurías embosado en algunos nexos de la Universidad EAFIT de Colombia. Como ustedes pueden observar, la figura está hecha a través de una matriz de análisis. Esta matriz de análisis que ustedes van a observar nos presenta en la primera parte la explicación de la matriz que fue realizada para poder nosotros complementar dentro del doctorado en gerencia la validez de la información dentro de este rombo filosófico. Va a aparecer un concepto de praxeología, axiología, epistemología y odontología. Asimismo, en una segunda parte vamos a ver el desempeño organizacional desde el rombo filosófico, de cómo se aplica en el desempeño organizacional las 4 dimensiones de este rombo filosófico. Y al final va a aparecer una conclusión de cada una de estas dimensiones conforme a lo solicitado por el doctor José Edicio, para nosotros poder entender lo que tiene que ver con las dimensiones del rombo filosófico. En consecuencia, voy a proceder a explicar la figura que ustedes acaban de observar dentro de la pantalla, para que tengamos en cuenta la siguiente sustentación como base para el tema que estamos conversando dentro del desempeño organizacional. Como ustedes pueden observar, la praxeología comprende entonces desde un punto de vista general las diferentes conductas humanas, las actividades que hace la persona dentro del ámbito de la sociología, que estudia la formación y el funcionamiento de la sociedad. Esta sociología también hace parte de las ciencias sociales, que nos permite determinar el funcionamiento de las instituciones. Partiendo de esa base, la praxeología, que se basa en la parte praxeológica, o sea, en las acciones, las costumbres, las creencias, los pensamientos y la experiencia, el ser de las personas, la vamos a determinar dentro de una conclusión de que nosotros llamamos en la praxeología el saber hacer. Ese saber hacer está contemplado en unos objetivos generales de la administración a nivel universal. ¿En qué consisten los objetivos generales de la administración? Que tiene 2 objetivos. El primero, que es la eficiencia, que tiene que ver con los medios, y el segundo objetivo, que tiene que ver con la eficacia, que son los fines. La eficiencia, que son los medios, determinan los métodos, los procesos, los reglamentos y las normas. Y el objetivo, que tiene que ver con eficacia, que tiene que ver con los fines, hace parte de las estrategias, de los objetivos, de las acciones, que hacen parte fundamental de lo que nosotros estamos conversando dentro del rombo y las 4 dimensiones filosóficas. Hay un ejemplo para la praxeología que tiene que ver con el comportamiento humano. Ejemplo, en Colombia, en las instituciones del Estado,
nosotros aplicamos una figura que es el plan de acción. Ese plan de acción evalúa la actividad o gestión o funciones de cada persona que trabaja en una empresa pública en Colombia. Y ese plan de acción determina una evaluación del desempeño y determina una evaluación de las competencias. Ese es como el ejemplo de la praxeología. Hay un segundo ejemplo que van a observar en la figura que hay un iceberg. Ese iceberg es una figura de hielo que está sobre el agua y podemos observar que la parte visible es lo que podemos nosotros llamar la praxeología, que o sea las acciones, las costumbres, creencias y pensamientos y experiencias de ser de las personas. Y lo que está abajo es lo que no se ve dentro del ejemplo que está dentro de la figura que estamos exponiendo. En segundo lugar está la axiología, que tiene que ver con los valores organizacionales. Esos valores organizacionales tienen que ver con los valores y conducta de la persona humana y su fundamentación está en la ética y la moral. Esa ética y moral tiene que ver con la ciencia y conjunto de normas que se debe aplicar en una organización. Un ejemplo de la axiología puede ser el manual ético. En Colombia utilizamos la figura del manual de integridad y el código de buen gobierno, donde están los valores, donde están lo que el empleado dentro del desempeño organizacional debe hacer. Ejemplo, la responsabilidad, la disciplina, la autocrítica, la proactividad, la perseverancia, la responsabilidad y el aprendizaje. Esos serían como los valores organizacionales que están incluidos en Colombia por una disposición de ley que tiene que ver con el manual de integridad del Código de Buen Gobierno dentro de un modelo público que se utiliza en Colombia que se llama Modelo Integrado de Planeación y Gestión. En la parte de la ontología, que tiene que ver con la razón de ser, esa ontología tiene que ver con el modelo de acción humana, el de generar conocimiento en los aspectos de ser líder, de ser sociable, de ser carismático, de la identidad de la organización como tal. Y asimismo construye el sujeto y el lenguaje como los logros, los indicadores, las fortalezas y las debilidades que tiene una organización. Entonces, la ontología, podemos colocar un ejemplo que tiene que ver con la orientación, las competencias, las ideas y el emprendimiento. En la empresa colombiana nosotros manejamos unas competencias que tienen que ver con competencias comunes y competencias comportamentales. Esas competencias comunes y comportamentales están basadas con un decreto ley que corresponde al decreto 815 del 2018 que aplicamos en Colombia para poder entender que el rombo filosófico y que estas dimensiones se aplican a través de las dimensiones que acabamos de mencionar en toda empresa pública en Colombia o empresa privada. En este momento, para la exposición de este tema dentro de la ontología, pues vamos a colocar un ejemplo que tiene que ver con las competencias. Por ejemplo, a mí me evalúan las competencias dentro de la evaluación del desempeño laboral en una entidad del Estado. Entonces me evalúan las competencias tanto comunes como comportamentales, pero también se evalúan las competencias institucionales, donde salen los informes de gestión y de rendición de cuentas en las entidades del Estado por disposición de ley. Posteriormente aparece la epistemología, que es el cuarto capítulo, cuarta dimensión dentro del rombo filosófico. Esa epistemología tiene que ver, o su fin, es buscar la verdad, la validez y la fiabilidad de lo que se maneja dentro de una organización. Un ejemplo dentro de la epistemología puede ser el plan de desarrollo. Por ejemplo, en Colombia nosotros utilizamos, dentro de los objetivos generales de la administración están los medios y entre los medios están las metodologías, los métodos. Un método para nosotros elaborar un plan de desarrollo es el kit territorial que utilizamos en Colombia para todas las instituciones del Estado. ¿Cómo se aplica la epistemología como validación de la verdad dentro de una empresa? Entonces, la miramos a través de unas corrientes filosóficas y esas corrientes filosóficas tienen que ver con el utilitarismo, el pragmatismo o el liberalismo. En sí la epistemología es el conjunto de reglas metodológicas o condiciones que determinan lo científico y por otro como las propuestas de base implicadas en el conocimiento en general. Por ejemplo, en la epistemología es el lugar donde se desarrolla un problema o se está circunscrito, determinado o efectuado o proyectado un problema. ¿Cómo se soluciona ese problema? A través de unos planes, unos programas y unos proyectos. De ahí que las corrientes filosóficas tienen mucho que ver con la aplicabilidad de la epistemología, por cuanto en la empresa en Colombia, para el ejercicio que estamos colocando, la epistemología haría parte en este momento del principio de la eficacia para nosotros poder calificar lo que tiene que ver con los planes de acción. Ejemplo,
La eficacia, que son los fines, son las estrategias, son las acciones, son los objetivos y son las metas. Y de ahí mi país, Colombia, determinó a través de una ley que ahí podemos nosotros trabajar unos planes de acción. Y complementamos esos cuatro aspectos fundamentales con los responsables, con los indicadores, con los presupuestos y con el tiempo. Asimismo, dentro de lo que estamos conversando, dentro del rombo y las 4 dimensiones filosóficas, podemos observar que dentro de la axiología nosotros tenemos normas. Entonces, se rigen por normas las empresas. Dentro del desempeño organizacional trabajamos normas, que hace parte de los medios dentro del objetivo de la eficiencia. Para concluir, podemos decir que el rombo y las 4 dimensiones filosóficas tienen que ver con la empresa, y nosotros en Colombia manejamos empresas públicas y empresas privadas. En consecuencia, a nosotros tener una clasificación de empresas, pues podemos aplicar ese desempeño organizacional a través de unas teorías administrativas que siguen vigentes en el mundo. Como tal, entonces la praxeología, para concluir, tiene que ser, o ese para el tema que estamos conversando, es el saber hacer. Ese saber hacer está basado, por ejemplo, en las empresas en Colombia, en las tecnologías. Hoy día nosotros en las empresas colombianas manejamos una línea que se llama, o un ambiente tecnológico que se llama gobierno en línea, donde nosotros hacemos todos los trámites empresariales a través de las páginas web o a través de los sistemas de información de las diferentes entidades públicas y empresas privadas en Colombia. Asimismo, nosotros manejamos a través de la praxeología lo que tiene que ver con el control. Entonces nosotros manejamos tipos de control en Colombia. Por ejemplo, nosotros manejamos a través de la Constitución Política 18 tipos de control. Ejemplo, el control interno, que nace en la Constitución Política, en el artículo 109 en Colombia, que se aplican a las entidades del Estado. El control fiscal. Entonces, esos controles hacen parte, o el control de resultados, hacen parte también de la praxeología. Entonces, la praxeología para el caso del desempeño organizacional tiene que ver con la gestión de la información que presentan los directivos de una empresa o el gerente de una empresa, de cómo está el comportamiento en cuanto a la productividad y gerencia de ese desempeño organizacional. Y se manejan a través de unos indicadores de gestión. Los indicadores de gestión en la empresa colombiana están basados bajo 3 parámetros. El indicador de eficacia, el indicador de eficiencia y el indicador de economía. En lo que tiene que ver con la axiología, que tiene que ver con el comportamiento y actitudes de los trabajadores, o el mismo comportamiento de los usuarios, de los ciudadanos, del usuario interno y externo dentro del desempeño organizacional, pues tiene que ver con eso y con el objeto de una organización, porque en Colombia todas las empresas tienen que tener un registro público en una cámara de comercio. Entonces, el objeto de la organización está basado en la axiología, que es como el objeto que debemos nosotros entendiéndolo como lo que vamos a desarrollar conforme a la clase de empresa que tengamos o sociedad que vayamos a implementar. La ontología, que es el modelo de acción humana de generar conocimiento en los aspectos de ser líder, pues es fundamental para en Colombia, por ejemplo, que se manejan hoy en día gerentes públicos. Y en las empresas privadas manejamos una clase gerencial que está basada en los parámetros de unos procesos que son misionales, estratégicos, de apoyo y de evaluación. Y dentro de esos procesos estratégicos nacen todo lo que son los planes estratégicos o la planeación estratégica, donde está la misión, visión, los objetivos de calidad y otros. Y la epistemología, que es lo que se proyecta, los planes o lo que las corrientes filosóficas se han comprobado a nivel mundial, es que se apliquen esas teorías que deben ser sustentadas como dentro del conocimiento, que tiene que ver con lo que se aprende en la educación, con la experiencia y que se lleva al conocimiento científico, que es la verificación de esas teorías. Como tal, es muy importante el rombo y las 4 dimensiones filosóficas dentro del desempeño organizacional, porque nos permite aplicar unos objetivos generales de la administración que son universales y que en Colombia, a través de las empresas, nosotros aplicamos un proceso administrativo. Dentro de las teorías administrativas, por ejemplo, lo que es Fayol y Taylor nos hablaban de lo que tiene que ver con un proceso de organización, que tiene que ver con la planeación, la organización, la dirección y el control. Eso se aplica en Colombia en las empresas tanto públicas como privadas. Y Colombia, para la empresa pública, generó un proceso administrativo donde está la dirección o gerencia, donde está la organización, donde está la ejecución y donde está la evaluación o el autocontrol. Entonces, por eso nosotros, en lo que estoy conversando acá, es fundamental este rombo y las 4 dimensiones para el desarrollo
de lo que tiene que ver con el desempeño organizacional en cualquier empresa pública o en cualquier empresa privada. Muchísimas gracias a los compañeros y Dios guarde a todos.